Nos da mucho gusto poder estar conectado esta noche a través de esta plataforma. Regularmente, cuando de alguna manera accesamos con ustedes de manera virtual, por redes sociales o por esta plataforma, lo hacemos para dar capacitaciones a través del Clúster Dominicanos de Profesionales de la Salud Mental, Cludoprosme. En este caso, como es un tema que nos ha impactado a todos, a la sociedad dominicana, quisimos trabajarlo, quisimos tratarlo, pero por supuesto, desde nuestro enfoque, nosotros como profesionales de la salud mental, como psicóloga que soy, darle la perspectiva psicológica de este caso, de esta situación, de lo que sucedió en nuestro país en el Seguro Nacional de Salud, SENASA. Entonces queremos dar a entender a la sociedad esta como paradoja, como alguien que tiene tanto dinero, que tiene mucho dinero, prefiere arriesgar su reputación, su libertad. Y es que la psicología sugiere que en estos casos la corrupción no se trata de necesidad, sino de poder. Se trata también de identidad y de una estructura de la personalidad de cada individuo. No es cuestión de necesidad, sino de personalidad, porque aún alguna persona teniendo mucha necesidad económica, hemos visto casos donde se encuentran un maletín, una billetera, le devuelven dinero de más y con toda la necesidad económica del mundo devuelven ese dinero. Entonces es cuestión de valores, es cuestión de la estructura de la personalidad. Entonces, hoy vamos a detallar esos rasgos y esos mecanismos mentales que suelen presentar estas personas. Y por eso, dentro de la psicología, le nombramos la triada oscura de la personalidad, porque muchos estudios apuntan que los corruptos, más en estos casos, en altos niveles, suelen compartir tres rasgos específicos psicológicos como, conocidos como la triada la triada oscura en la personalidad. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Estos rasgos aquí son tres: maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. Interesante. Maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. En el narcisismo, esas personas se describen como una personalidad, es decir, que tienen esa necesidad excesiva de que lo admiren, una necesidad de sentido de superioridad y siente que las leyes comunes, entre comillas, no se aplican a ellos porque son seres superiores, son seres especiales. Es decir, que ellos se sienten que están, en este caso, por encima del sistema. En el caso del maquiavelismo, ellos son maestros de la manipulación, este tipo de personalidad maquiavélica. Ven a las personas, ven a esas instituciones como una herramienta para lograr sus fines sin importar la ética de los medios utilizados. Cuando hablamos de psicopatía, hablamos de que no necesariamente que sean criminales violentos, pero presentan ausencia de empatía. Esas personas no son empáticas, no sienten compasión ni remordimiento por los demás. Esos son los rasgos de psicopatía. Y pueden ver el daño social causado tras su acción como un costo irrelevante de su necesidad. Es decir, no lo ven, no sienten empatía por los problemas y las consecuencias que trajeron sus actos para cometer la corrupción. Estos son los rasgos psicológicos de esta triada. También hablamos de lo que es el efecto de Paul Piff. ¿A qué se refiere cuando hablamos de esto? Es que investigaciones hechas en algunas universidades, como la de Berkeley, muestran que el aumento de la riqueza y el estatus pueden alterar la percepción de la moral. ¿Por qué se llama efecto Paul Piff? Este psicólogo moderno, joven, ha estudiado el efecto, cómo cambia la personalidad de nosotros los individuos, de las personas, a cuando manejamos dinero.
sí es cierto que el dinero cambia la personalidad de las personas, valga la redundancia. Entonces, muestra este efecto que él ha estudiado, muestra que el aumento de la riqueza y el estatus pueden alterar esa percepción moral de los individuos. Al no necesitar de los demás para sobrevivir, hay un efecto como de aislamiento social. Desarrollan menos empatía y en consecuencia se vuelven más, como se dijo, narcisistas, egocéntricos, muy ellos. Entonces, no necesito del mundo, no necesito de la sociedad porque yo tengo el control de todo lo que está pasando. Yo puedo manipular el sistema judicial, obviar las leyes, pasarle por encima porque yo lo puedo todo. Entonces, hay un planteamiento también aquí de un sentimiento de derecho. Se llegan a creer que merecen más que los demás simplemente por quienes son ellos, a nivel social, a nivel político, por su poder. Entonces, lo que justifica saltarse las reglas para obtener beneficios adicionales a lo que ya tienen, a lo que ya tenían por su profesión, por herencia, por en el medio que nació, que creció y se desarrolló. No, aún quiere beneficios adicionales mayores. Eso es lo que es el efecto Paul Piff. Paul Piff, exacto. Entonces, aquí, cuando hablamos de mecanismo de racionalización, nadie se despierta pensando soy una mala persona. Los millonarios corruptos usan cortinas de humos mentales para justificar sus actos. Repetimos ese chin. Nadie se despierta pensando soy una mala persona. Los millonarios corruptos usan cortinas de humo mentales para justificar sus actos. Es decir, el desplazamiento de la responsabilidad. Es decir, todos lo hacen, así funciona, el mundo es así, el mundo de los negocios, el mundo de la política. Si yo no lo hago, lo va a hacer otro como quiera y al final no pasa nada, yo tengo el control. Entonces también este mecanismo de su racionalización, no soy una mala persona, simplemente es un mecanismo regular, ya normalizado, para decirlo de algún modo. Entonces hay una forma de minimizar las consecuencias, autocompensarse de que su acto no daña a nadie directamente, como el fraude, no solamente en este caso, porque sí, en este caso, como en todos, pero en el de la salud y a nivel de a qué clase social afectó mucho, sí hay una consecuencia grave, pero para ellos evadir impuestos, malgastar los fondos del Estado es como algo que es habitual, se convierte en algo rutinario. Entonces, eso es lo que se llamamos mecanismo de racionalización a nivel de lo que es la psicología y los procesos mentales. Ya aquí lo que es la adicción al poder y al más y al tener, y es algo que yo creo que lo entendemos de alguna manera todos, independientemente de su conocimiento a nivel de psicología. Entonces, para esas personas, el dinero deja de ser ya un medio de intercambio, un medio de supervivencia, un medio de vivir, se convierte ya en un marcador. Ese hedonismo insaciable, la gratificación de ganar 1 millón extra, eh, 2 millones, necesitan dosis cada vez más grandes, más grandes. Así mismo, literalmente, una adicción. Imagínense la adicción al alcohol. Vamos a poner adicción al café. Vamos a verlo desde esa mirada más simple. Desde que me levanto, yo preparo mi café con los ojos cerrados. Entonces, llega un momento que ya no me bebo un cuarto de café, ya necesito la mitad de una taza de café. Y voy aumentando las dosis. Entonces, en este caso, al necesitar más dosis, cada vez es más grande el riesgo y para sentir esa emoción, esa dopamina que da el adquirir a eso que tú eres adicto, entonces necesita más y más y más, porque ya 1 millón, ya eso es lo que no me gané el mes pasado, el mes antepasado, y ya eso es rutinario, y ya con esto yo sé que voy a pagar esto, no, yo quiero más, yo quiero comprar una isla por ahí en otro país, en una isla, en otro lugar, en otro continente. Entonces,
eso sí te le genera dopamina, esa necesidad de ganar más. Entonces, hay también un temor a la pérdida del estatus. Irónicamente, muchos millonarios viven con la ansiedad de dejar de ser percibidos como lo más poderoso. Bueno, mientras más aumenta ricos en mi círculo, cada vez yo me voy sintiendo más igual a todos, menos poderoso. No, yo tengo que estar por encima de la mayoría del círculo en el que yo me desenvuelvo. Entonces, eso lo empuja a tomar atajos incorrectos, atajos ilegales para mantener esa posición de superioridad frente a las demás personas. Entonces este escándalo denominado la Operación Cobra, este caso de SENASA, Seguro Nacional de Salud, como ahí está citado, en la República Dominicana recientemente, eh, es un ejemplo crudo de cómo la personalidad corrupta puede operar incluso en sectores donde el daño humano es directo y devastador, como lo ha sido. Es increíble cómo cómo una persona pudo haber sostenido por tanto tiempo un daño permanente porque es que se convierte ya inmune a ese sentimiento, se inmuniza a ese sentimiento de empatía y de entender el daño tan grande que está causando con sus actos. Así que nosotros como clúster dominicanos de profesionales de la salud mental podemos decir que en resumen, estas personas, para que podamos entender el perfil de estas personas que aún siendo millonarios, cometen este tipo de delitos, este tipo de actos ilegales. Ellos que no son vulnerables, al juicio, a las leyes, que nunca lo atraparán y no sienten el peso del daño que causan a la sociedad. Es decir, el éxito no es tener suficiente, sino tener más que los demás. En resumen, es eso. Las reglas no son obstáculos para ellos, para nada. Entonces, todos esos estudios que se ha hecho en lo que es el estudio de la conducta humana, del cerebro de las personas con mucho poder, han demostrado que estas personas, a través de la neurociencia, la neurona espejo la tienen en una actividad muy reducida. Estas neuronas son las encargadas, son las responsables de que sintamos lo que otros sienten, la neurona espejo. Y en estudios que se han hecho de personas con este tipo de comportamiento, han reflejado que la neurona espejo son muy escasa, muy reducida esta actividad. Entonces, es por eso que el caso Senasa no es una excepción a ese estudio que refleja este tipo de personalidad. Entonces, si analizamos este caso, donde supera los 15,000 millones de pesos, lo hace que sea psicológicamente impactante, no solamente en las cifras, sino en la frialdad de los mecanismos utilizados, de los pacientes fantasmas, los pacientes fallecidos, de la sobrefacturación de los medicamentos. Entonces, analizar la personalidad en este contexto nos da una mirada más amplia de lo que es el comportamiento humano. Entonces, viendo y conociendo nosotros como dominicanos quiénes son los implicados, influyentes de una alta sociedad, no solamente a nivel político, sino a nivel empresarial de un gran estatus. Así que esas ausencias de rasgo de empatía, con rasgos psicopáticos, con sentimiento de narcisismo, con una racionalización amoral en sus mentes, es decir, cobrando excesivamente lo que es de ellos y lo que no es de ellos y a consecuencias extremadamente feas con esa astucia financiera. Entonces, yo creo que la corrupción en muchos países, específicamente en este, tiene que parar y la lucha se está dando. Yo confío en que las autoridades locales están trabajando en la lucha contra la corrupción, porque el impacto que causa socialmente
es muy, muy grande. Entonces el gobierno dominicano debe de constituirse como un actor civil para recuperar ese dinero, porque es una respuesta, sería una respuesta de indignación social. La personalidad del corrupto debe de desmontarse, debe de desmontarse, debe de tomar una medida que impacte a los que no lo están haciendo, lo que estarían pensando a futuro cometer ese tipo de hecho. El caso de Senasa Dominicana es un recordatorio de que ciertos perfiles psicológicos no hay límites morales, sino el fin de un beneficio económico, incluso si ese beneficio proviene de quitarle la medicina a un niño, a un anciano, a un paciente oncológico, a un paciente que de escasos recursos pasando por necesidades económicas, es la manifestación más pura de lo que es la triada oscura aplicada a la administración pública. Así que gracias por escucharnos, sigue nuestro canal, comparte, dale me gusta.